Hola a todos, el objetivo de la clase de hoy es comprender la aproximación por redondeo, por truncamiento, por exceso y por defecto. Para comenzar vamos a estar con el término de aproximación, que es una representación inexacta, aunque muy cercana, de un número mediante la eliminación de cifras decimales. Antes de conocer los tipos de aproximaciones, vamos a recordar el nombre de las posiciones que tienen cada uno de los dígitos de un número decimal. Vamos a dejar aquí el título, aproximación. Entonces, el nombre de las posiciones, por ejemplo, tenemos 536,827. Entonces, vamos a recordar los nombres de las posiciones. Acá el 6 tenemos que es la unidad. El 3 es la decena. Y el 5 es la centena. En la parte de los números decimales, entonces, el 8 representa a la décima, el 2 a la centésima y el 7 a la milésima. Bueno, ahí siguen también muchos más nombres dependiendo de la cantidad de decimales que tenga, pero por el momento vamos a trabajar hasta la milésima. Es importante saber estos nombres y recordarlos porque se van a decir por redondeo a la décima, a la milésima, a la centésima. Entonces tenemos que tener claro la posición de cada uno de ellos. Entonces, veamos algunos ejemplos para poder practicar los nombres de las posiciones. 25,386 y 539,804. Entonces, el 2 correspondería a una decena, el 5 a la unidad, el 3 a la décima, el 8 a la centésima y el 6 a la milésima. Y acá el 5 entonces sería una centena, el 3 una decena, el 9 la unidad, el 8 la décima, el 0 la centésima y el 4 la milésima. El otro que podemos también considerar, por ejemplo, el que está al lado de la milésima cuando nos piden hacer una aproximación a la milésima. Entonces ahí les pido también que recuerden los nombres de los decimales de cada una de sus posiciones. Entonces existen diferentes tipos de aproximaciones. La primera aproximación que vamos a ver es la aproximación por redondeo. Entonces, aproximación por redondeo. La aproximación por redondeo es aquella aproximación donde un número decimal se quiere aproximar a una cifra. Para esto hay que fijarse en la cifra que está a la derecha de este. Por ejemplo, tenemos el número 25,383. Entonces queremos una aproximación a la décima por redondeo. Entonces, a la décima, la aproximación. ¿Cuál sería la décima entonces? Aquí sería el 3. Acá queremos hacer la aproximación. Entonces, por redondeo tengo que darme cuenta de dos tipos de situaciones. Tengo que darme cuenta del valor que tiene el número que está a la derecha de la cifra que yo quiero aproximar. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que fijarme si el número es mayor o igual que 5 o menor que 5.
Si el número es mayor o igual que 5, entonces el número, la cifra que yo estoy aproximando, se aproxima a la unidad siguiente, es decir, 25,4. Esa sería una aproximación a la décima. Pero si el 8 en vez de un 8 habría sido un 4, ese entra a esta categoría que es menor que 5. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Se mantiene el número hasta esa cifra, hasta la décima, que es lo que me están pidiendo, pero como el 4 es menor que 5, no se aproxima a la unidad siguiente, sino que se mantiene igual. Entonces me quedaría 25,3. Veamos algún ejemplo de aproximación por redondeo. $2,85, vamos a hacer una aproximación a la décima, y 1,345, acá lo vamos a hacer a la centésima. Entonces, a la décima me quedaría de la siguiente forma. Hasta aquí está la décima, esa es la décima, por lo tanto, hasta ahí yo tengo que aproximar el número. Y que tengo que ver qué valor tiene la cifra que está a la derecha. Por lo tanto, si me doy cuenta, es mayor o igual que 5, por lo tanto, el 8 se va a aumentar en una unidad. Es decir, la aproximación del 2,85, una aproximación por redondeo a la décima, sería entonces de 2,9. Acá entonces la centésima tenemos que ver cuál es la posición de la centésima, que sería entonces acá, donde está el 4. Entonces, acá del 4 tenemos que ver cuál es el valor que está, el número que está a la derecha, y este es mayor o igual que 5. Por lo tanto, el 4, la centésima, se aumenta en una unidad. Por lo tanto, me quedaría 1,35. Veamos otro ejemplo. Un tercero, 1,343, y lo vamos a aproximar a la centésima. Entonces, identifico dónde está la centésima, que es acá. Entonces, miro la cifra de la derecha y me doy cuenta que es menor que 5. Por lo tanto, este número se mantiene, es decir, me quedaría 1,34. Esa es la aproximación por redondeo. ¿Qué tengo que darme cuenta entonces? Del número que está a la derecha de la cifra que me están pidiendo. Si es mayor o igual que 5, la cifra que me están pidiendo aumenta en una unidad, pero si es menor que 5, se mantiene igual hasta la cifra que me están pidiendo. Hay otro tipo de aproximación, que es la que se conoce como aproximación por truncamiento. Entonces, aproximación por truncamiento. ¿A qué se refiere este tipo de aproximación? Se dice que para truncar un número decimal a una cifra se considera el número hasta esa cifra que le están solicitando, el resto de las cifras se suprime, es decir, se elimina y se reemplazan por 0. Una forma de decir como que uno corta el decimal hasta la cifra que le están pidiendo. Veamos un ejemplo. Tenemos entonces 3,1473 y hay que hacerle una aproximación por truncamiento en la centésima. Entonces, en la centésima sería acá. Entonces, a diferencia del redondeo, independiente del valor que tengo yo a la derecha, me están pidiendo por truncamiento, es decir, tengo que cortar el decimal hasta la cifra que me están indicando, es decir, hasta la centésima. Por lo tanto, el valor aproximado de 3,1473 sería entonces 3,14. Independiente entonces, vuelvo a reiterar, el número que está a la derecha, la cifra, se corta el decimal hasta el valor que me están pidiendo, la posición.
Veamos otro ejemplo, 3,87 a la décima. Entonces busco la décima y esa está acá. Entonces aquí hay que hacer la aproximación independiente de ese valor. La aproximación por truncamiento a la décima de ese número decimal sería 3,8. El resto entonces se elimina y también, bueno, acá uno también puede ir agregando 0, acá 0 y 0 también, pero si lo escribimos 3,14 o 3,1400 es exactamente lo mismo. El 0 sabemos que están ahí como en el decimal. Cuando uno aproxima, pueden pasar también dos tipos de situaciones, que son los tipos de estrategias que hay, que corresponde que primero, cuando uno hace una aproximación, puede quedar un número mucho más grande que el que uno tiene, o puede quedar un número mucho más pequeño a la aproximación. Para esto entonces encontramos dos tipos de aproximaciones, que es la aproximación por exceso y por defecto. Entonces, por exceso se dice que para hacer este tipo de aproximación a un número decimal en una cifra, se debe aproximar a la unidad siguiente a dicha cifra, pero eso es independiente del valor que tenga la cifra de la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, 3,3146 y lo quiero aproximar por exceso a la centésima, primero entonces vamos a identificar dónde está la centésima, que sería acá. Entonces, independiente del valor que tiene la cifra de la derecha, esto es muy distinto a lo del redondeo. Recordemos que el redondeo, si era mayor o igual que 5, se aproximaba a la unidad siguiente, pero acá por exceso, independiente de este valor, este número decimal se aproxima de todas formas a un número mayor. Por lo tanto, la aproximación por exceso a la centésima de este decimal sería 3,32. Veamos otro ejemplo. Tenemos 2,5678 y vamos a hacer una aproximación por exceso a la décima. Entonces, identifico la décima, que sería acá, y vuelvo a ver entonces, independiente de ese valor, el 2,5 tiene que aproximar a un número mayor. Entonces la aproximación por exceso sería entonces el 5 tiene que ir a la unidad siguiente, así que sería 2,6. Vamos entonces con un tercer ejemplo. Tengo acá 10,353 y lo tengo que aproximar por exceso a la centésima. Entonces, identifico dónde está la centésima y está acá. Por lo tanto, ese valor, independiente del valor de la derecha, lo aproximo a la unidad siguiente. Entonces me quedaría 10,36. Entonces, por exceso, a diferencia de por redondeo, es que sí importa el valor que está a la derecha de la cifra que estoy aproximando, pero acá, independiente de la cifra a la derecha, tengo que aproximar igual, o sea, tengo que obtener un número mayor al original. Y otro tipo entonces de aproximación es la que se conoce por defecto. ¿Cuál es la aproximación por defecto? Es aquella aproximación donde una cifra del número decimal se debe aproximar, pero a un número menor que el original. Entonces aquí le vamos a escribir aproximar a un número menor que el original. Entonces acá tampoco tengo que considerar, por ejemplo, el valor que esté a la derecha. En este caso tengo que siempre considerarlo más pequeño que el original. Si tuviéramos entonces 3,3146 y hay una aproximación por defecto a la centésima,
Identifico la centésima, sería acá. Entonces, un número menor sería entonces cortar ahí este decimal y me quedaría 3,31. ¿Sí? Se mantendría ahí, sería lo menor. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros 3,31, 3,146 y tenemos, por ejemplo, 3,32, este de acá podría ser por exceso el 3,32 de este mismo decimal, este de acá el número original y este sería por defecto. Entonces, este 3,31 al lado del 1, las cifras que siguen, está formado por puros ceros. Por eso se dice que el número que por defecto siempre vamos a tener un número menor que el original. Y siempre va a ser entonces también menor que un número encontrado por exceso. Veamos otro ejemplo de una aproximación por defecto. Ahí sí, se me agrandó. 2. Tenemos acá el 3,82. A la décima entonces una aproximación por defecto. Entonces identifico la décima, que sería acá. Por lo tanto, 3,82 tengo que tener un número menor, por lo tanto voy a cortar hasta ahí y la aproximación sería entonces 3,8. ¿Por qué? Porque 3,8 es menor que 3,82, porque acá hay un 0, entonces ahí hay un signo menor que el original. Este es el original y este es una aproximación por defecto. Entonces, por redondeo, un número mayor o igual que 5, tengo que siempre fijar el dígito de la derecha, por truncamiento se corta ahí, es muy similar a lo que es por defecto, pero acá hay otros términos que se utilizan, pero sigue siendo siempre un número menor que el original. Y también tenemos entonces por exceso, que por exceso es independiente del valor que tengo a la derecha, debo aproximar siempre un valor mayor. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta respecto al contenido, a la guía, no dude en escribirme por la plataforma o a mi correo electrónico. Que tenga un buen día, muchas gracias.